Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, buenos señores, nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Qué ilusión, Señor, volver a estar de nuevo contigo en este rato de oración, en este rato de audiencia que me concedes. Me concedes un rato para estar a solas contigo, estar a solas con Dios, después de un día ajetreado, después de haber hecho deporte o después de haber trabajado, después de haber cuidado a algún enfermo, después poder tener este rato de audiencia personal, no sé, cuántas veces agradecemos ir a tomar algo con un amigo. Pues de alguna manera esto es la oración. Voy a estar tomando algo, o sea, estar con un amigo, que es mi amigo, Jesús. Eres mi amigo. Eres mi amigo y un amigo un amigo de lujo, con el cual consulto mis cosas. ¿Qué te parece a ti, Jesús, esto que me pasa? ¿Cómo puedo solucionar este problema que tengo? ¿Cómo ves tú esto? ¿Te gusta a ti, Señor? ¿Te gusta esta costumbre que tengo, este hábito, esta forma de ser? ¿Te agrada? No, pues venga, Jesús, ayúdame, lo que sea. Y para eso vengo al rato de oración, para hablar con Jesús, para hablar contigo. Y tú, Jesús, me hablas bajito, me susurras, me indicas a través de lo que voy leyendo, el Evangelio, o de esta meditación, o porque me viene esa idea a la cabeza con la pregunta que he hecho. Qué importante es, qué gozo, qué gran momento es este rato breve, pero diario, de oración, de oración. Entonces mi vida coge relieve, no es un día, no es una vida plana donde todo es igual de importante, o todos los días son al final un poco planos, ¿no? Aburridos. Y al final te encuentras con gente que tiene ganas de ir al colegio. Oye, pero tanto te aburres. Es increíble, ¿no? O sea, tanto te aburres que tienes ya ganas de ir al colegio, ¿no? Pero no por nada, sino porque nos falta lo esencial en la vida del cristiano, que es nuestro rato de oración. Que es lo que hace que mi día sea entusiasmante. Mi acontecer diario es maravilloso cuando lo he hablado con Jesús, cuando lo hago con Jesús. Entonces mi día es una delicia. Entonces eres tú, Jesús, el que me ayuda a salir de mí mismo. De mí mismo y de mis mismadas, no sé cómo decirlo, de mis tonterías, de mis circunstancias opacas, oscuras, grises, tristes, que nos tienen a veces un poco empequeñecidos o apoquinados, nos tienen ahí un poco, pues eso, reducidos a algo que tú, Jesús, no quieres. ¿Qué es un amigo? Aquel que es capaz de sacar lo bueno que hay en nosotros. ¿Quién es nuestro mejor amigo? El que siempre que estoy con él hace que salga lo mejor que hay en mí. Pues ese es Jesús. Jesús es capaz de hacer lo que no hace ni tu madre, que es sacar todo lo bueno que hay en ti. Igual tu madre lo hace el día que está ya especialmente contenta y tal, igual, pero habitualmente no lo logrará, por mucho que le gustaría. Pero Jesús sí. Jesús, cada vez que estamos con Él, es capaz de sacar lo auténtico, lo bueno, todo lo auténtico y bueno que hay en nosotros, que es muchísimo. Y por eso uno sale de la oración, de ese rato de oración absolutamente renovado. Renovado y dispuesto a lo que sea. Y dispuesto a lo que sea. Por eso hoy estamos celebrando
el martirio. Bueno, celebrar, pues sí, fijaros, se celebra el martirio. Es curioso, ¿eh? Te paras a pensar, estamos celebrando la decapitación de Juan el Bautista. O sea, pero vamos a ver, ¿cómo que celebrando? Sí, se me ha ocurrido decir, hoy es la fiesta de la decapitación de Juan el Bautista. Oye, pero vamos a ver, ¿qué fiestas son estas más raras que tenéis los cristianos, no? Vamos a celebrar la decapitación del Marc, ¿no? O sea, a la fiesta el pelo sin peinar ese, ¿verdad? Sería un poco absurdo. Y sin embargo, sí que se celebra el martirio de San Juan Bautista. De hecho, el martirio es la palma del martirio. Se representa con una palma, una victoria. Una victoria. ¿Y por qué fue decapitado el Bautista? Acordaros, ¿verdad? Que está ahí Herodes, que se había casado con la mujer de su hermano. Menudo pájaro. Menudo pájaro. Y la Herodías esta, pues menuda pájara también, claro. Su hermano Filipo pues no era tan potente como su hermano Herodes y claro, le convenía arrimarse al árbol que le daba más dinerito. Bueno, total, que Juan Bautista era un hombre que hacía oración, que vivía en la oración. Y por lo tanto salía de la oración y estaba siempre dispuesto a todo. Es más, estaba dispuesto a dar la cara en las circunstancias más difíciles, que era delante del rey de Herodes, del rey Herodes, del que era dueño y señor de lo temporal de toda esa zona. O sea, no sé, ante el presidente de los presidentes, ante, yo qué sé, pues ante ese jefazo, no le importa decirle las cosas con claridad. Y decirle, oye, campeón, rey de reyes, rey reyezuelo, no te es lícito casarte, tener esa pituqui contigo, ¿eh? Eres un pirata. Y se lo decía con claridad, sabiendo las consecuencias que eso podía tener. Pero no le da miedo. Es Juan sin miedo, el auténtico Juan sin miedo. ¿Os acordáis del cuento de Juan sin miedo? De los hermanos Grimm, ese cuento de hadas. Seguro que si habéis tenido infancia lo habréis leído de pequeños, ¿verdad? Ese maravilloso cuento de Juan que nació sin miedo. Y el Juanito, que no era el Michi, sino un Juanito tal, nació sin miedo. Y no conocía lo que era temblar. No sabía lo que... Entonces él deseaba temblar, poder temblar y conocer lo que era el miedo. Entonces, es un cuento, ¿verdad? Y que va pasando todo tipo de cosas y entonces llega a un sitio y el rey le mete en un castillo donde van a encontrarse con brujas y fantasmas y entonces el que superara todo eso y rescatara a su hija, pues se casaría con ella. Entonces él dijo, pues yo voy, si yo no tengo miedo, se encontró con todo tipo de brujas, fantasmas y demás, salvó a la hija sin ningún miedo y la hija consiguió, echándole hielo encima, el objetivo que quería, que era hacerle temblar, pero tembló de frío, no de miedo. Es más o menos el cuento de Juan sin miedo, ¿vale? Pues este es un cuento de hadas, estupendo, el Juan sin miedo, los hermanos Grimm, pero ese no es el Juan Bautista. Juan Bautista efectivamente es un Juan sin miedo, pero no porque no haya nacido sin miedo, sino porque hacía oración, porque era hombre de oración. Que era consciente, si yo estoy con Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y eso es un cristiano, y eso debe ser tú y yo. Que no tenemos ni miedo a la vida ni miedo a la muerte, como decía San José María. Ningún miedo, para nada. Mirad, he tenido la suerte, Señor, gracias, de poder hacer unas jornadas del camino que hizo San José María del Paso de los Pirineos en el año 37, en noviembre del 37, ahí en Pallerols y toda esa zona maravillosa, ahora que vas ahí como de excursión y puedes dormir fenomenal y ves el horno donde durmió y ves, está todo arreglado y muy bonito y, en fin, pasas calor, ha sido unas etapas de calor, ¿verdad? Pero a mí hay una cosa que me sorprendió mucho. Que el primer día cuando llegamos ahí a Pallerols y nos enseñaban
pues la iglesia que está restaurada, que había sido profanada por los milicianos, y nos enseñaban todo esto y nos dijeron que ahí llegó San José María acompañado de otros 5 o 6, ya no recuerdo, y que ahí pasaron la noche, y las cosas que le sucedió, bueno, en fin, todo es muy interesante. Pero le pregunté al que nos lo estaba explicando, le pregunté, oye, pero realmente seguro que tenían mucho miedo, porque era una zona que realmente está muy cerca de Oliana, está cerca del pueblo, ahí vivía guarniciones militares, había milicianos, había guardias que hacían rutas para vigilar, les podían coger y si les cogían les fusilaban. Luego, tendrían miedo de ser detenidos. Porque San José María sufrió muchísimo, no podía ni dormir esa noche, la primera noche que pasó allí en esa iglesia. Yo le dije, pero claro, sería por miedo. Y me dice, no. San José María no tenía miedo. San José María sufría y no lloró y lo pasó muy mal por pensar que no estaba haciendo la voluntad de Dios, yéndose a Francia para pasar a la zona nacional por Francia, a Burgos, dejando en Madrid a su madre, a sus hermanos, dejando en Madrid a los primeros miembros de la obra, y él yéndose. Entonces él tenía unas dudas horribles, son unas inquietudes inmensas sobre no estar haciendo lo que tú quieres. Es decir, lo que le daba miedo era no hacer tu voluntad, Señor. Es que me impactó, eso fue un golpe para mí. Señor, dame a mí ese don, el don del temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo. Don de no tener miedo a Dios, sino tener miedo a no hacer lo que Dios quiere, tener miedo a no agradarte, Señor, tener miedo a no hacer siempre tu voluntad. Eso es maravilloso, eso es la vida cristiana, esa es la vida de un santo que tenemos que ser tú y yo. Y no menos que eso. Esa es la autenticidad del cristiano. Vivo así, sin miedo, o mejor dicho, con miedo a no hacer la voluntad de Dios. Que mi único miedo sea ese. Es decir, vivía sin miedo, que me cogen los milicianos y me matan, pues nada, pues ya me iré al cielo. No le daba ningún miedo, fíjate lo panoli que era yo pensando, pues estarían asustados, yo estoy aquí y estaría a ver si cualquier ruido que oyera, ¡oye, que vienen! ¡Vamos, vámonos! O sea, que no podría pegar ojo, vamos, o sea, socorro, o sea, me van a pillar aquí, me van a cepillar en cualquier momento. Para nada. Ningún miedo. Su único temor era no hacer la voluntad de Dios. Es impresionante. Eso es. Ese es Juan Bautista, eso es San José María. Y luego lo predicó a lo largo de toda su vida. Lo decía con fuerza en el año 41, 4 años después de haber pasado los Pirineos, etc., decía en una meditación que, Señor, nosotros no tenemos miedo porque te amamos. Porque te amamos. Y si estoy contigo, Señor, yo soy capaz de hablar delante de cualquier Herodes, con claridad. Si estoy contigo, si soy hombre de oración. Entonces, todos los Herodes que hay en nuestra sociedad, es que me darán igual. Herodes en forma de grupo social, Herodes en forma de grupo de amiguetes o amiguitas que pueden decirme, tú es que eres opusino, tú eres... Es que me da igual. Es que me da exactamente igual. ¿Miedo a qué? Si soy hombre de oración, si tengo a Jesús conmigo. Lo único que me da miedo, Señor, es no agradarte. Lo único que me da miedo a mí, Señor, es no hacer tu voluntad cada día, en cada momento. Hacerte esperar a ti, por ejemplo, Señor. Si tú me estás pidiendo algo, Señor, que yo te lo dé ya. Que lo único que me dé miedo sea eso, negarte algo. Negar algo a Jesús. Que eso sea lo único que a mí me dé miedo. Y no que me paso a veces rodeado del miedo al virus. Ay, a ver si me contagio. Ponte 20 mascarillas, ya. No salgas de casa. Enciérrate. 20 metros de seguridad. No hagas... porque tengo miedo. Oh,
miedo angustiados, bueno, no es vuestro caso, ¿no? La cuenta corriente, a ver si me pagan o no me pagan y todo el día mirando ahí a ver si... O miedo a quedar mal. Miedo a no tener éxito, miedo... El otro día conocí a un tipo que tenía una especie de miedo, o sea, que estaba obsesionado con no engordar. Y decía, pero tío, que tienes 18 años, ¿qué me estás contando? O sea, igual cuando tengas mi edad, entiendo que te dé un poco de palo, pues que todo lo que comes te engorda, pero a tu edad, o sea, comes lo que quieras, hombre, con sobriedad y de plata, pero no te agobies, tengas miedo. O sea, estamos rodeados de miedos que paralizan. Miedos que nos paralizan. Miedos al futuro, a no liarme. No me voy a complicar la vida. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no acierto? Lánzate. Lánzate. Mirar, me contaba uno, también hace poco en una excursión, que un amigo suyo le había regalado un lanzamiento en paracaídas. Yo, ¿de verdad? Joder, vaya regalo. ¿Sabes? Que no me tiro yo ahí ni aunque me lo regalen, suelo decirlo, vamos, es que cague, eso sí que me da miedo. Y dice él, joder, pero, claro, estás ahí arriba, 4.000 metros, una avioneta, estás de pie, y entonces se abre la puertecilla de la avioneta y tírate tú, que a mí me da la risa, ¿no? O sea, vamos, era... Y él me lo contaba entusiasmado. Pero Musán, ¿qué dice? Miedo. Me cogió él, porque era... Claro, si lo has hecho muchas veces, pues lo puedes hacer solo. Si no, vas con otro. Entonces me enseñó fotos, porque le sacan fotos, se lanza un monitor y enseguida se lanza otro monitor contigo. Te lanzas a la vez. Entonces uno te está sacando fotos y el otro te lleva agarrado y te dirige y tal. Y dice, es una maravilla cuando claro, tú no tienes que hacer nada porque te empujan, te tiran. Y vas sin miedo. Y disfrutó el tipo un montón. Claro, cuando vamos sin miedo, disfrutamos. Cuando vamos sin miedo, disfrutamos. ¿Y por qué iba sin miedo? Era Miquel Feliu, que se tiró. ¿Por qué iba sin miedo? Pues porque llevaba un monitor que pilotaba, que sabía. Claro, y esto a mí me hizo pensar. Pues Señor, que yo vaya sin miedo en la vida porque voy contigo, que eres mucho más que un monitor. Yo me lance de 4.000 metros y los metros que haga falta, porque voy contigo. Hombre, igual solo, pues ya no soy capaz, yo creo. Pero contigo, Señor, claro que puedo lanzarme. Y vivir esta vida como tirarse en paracaídas, es decir, como una aventura. Como una aventura. Oye, uno puede pensar, joder, pero una aventura, pregúntale al Giovanni Battista a ver qué tal acabó su aventura. Acabó un poco jovencito, ¿eh? Y acabó en una bandejita. Eso sí, de plata, pero bandejita, su cabecita. ¿Y quién puede pensar que el Juan Bautista está arrepentido de haberle dicho a Herodes que no era lícito tener a esa mujer por esposa? ¿Pensáis que se habría arrepentido? ¿Para qué habré dicho eso? Espera, le diría al ejecutor que iba por ahí, oye, Quieto, espera, que me arrepiento. Espera, llámale a mi Herodes, baja para acá. Oye, que donde dije digo. ¿Tú crees que así era Juan Bautista? Para nada. Oye, pues que me cortéis la cabeza, Oye, que aquí por vivir contigo, Jesús, y vivir sin miedo, me cortan la cabeza. Como decía San José María, pues voy con la cabeza en la mano, no sé cómo decirte. Si nos cortan la cabeza, pues viene con la cabeza en la mano, pero nunca con miedo. Un cristiano es un hombre que vive sin miedo. Insisto, no por ser un valiente, que es un crack y que es un fenómeno de la naturaleza, sino porque está unido a Jesús. Unido a Jesús en su oración. Unidos a Jesús en nuestra oración. Vamos a pedírselo a la Virgen María. Que nos ayude a vivir sin miedo. A ser ese Juan sin miedo. No el del cuento de hadas. Sino como el Juan Bautista. ¿Por qué? Porque vivimos de verdad unidos a Jesús diariamente en nuestra oración.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.